Empezamos con la sección de la logopeda del Colegio de Logopedia de la Comunidad de Madrid. Estamos con Ana Salvador. Estamos aprendiendo un montón. Y bueno, habíamos hecho un pequeño salto la semana pasada con motivo del 22 de noviembre y con una de esas enfermedades raras que pasan por vuestras consultas. Así que bueno, vamos a Ana a Hola, coger ¿qué el tal? ¿Cómo hilo estáis? otra vez. Ya vamos de nuevo a nuestro recorrido, sí, a nuestro desarrollo del lenguaje, que ya hoy vamos a centrarnos en la etapa de los 5 a los 7 años, que digamos que vendría a ser como el final de todo lo que venga en desarrollo del lenguaje oral, tanto comprensivo como expresivo, y se abre la puerta al inicio de la lectura y la escritura. Ujú. Una Entonces, si te etapa que parece, interesa mucho a algunas familias cuando, bueno, ya hemos dicho que no necesariamente es la más importante. eso es. Pero si te parece, vamos a empezar con el recorrido del lenguaje oral y dejamos el lenguaje escrito un poquito para el final. En esta Adelante. etapa del lenguaje oral, bueno, ya son capaces de usar todo tipo de frases, aunque todavía pueden presentar pues la hiperregularización de algunos verbos, que es esto de decir verbos irregulares como si fueran regulares, por ejemplo, ha volvido por ha vuelto, ¿no? Ujú. Entonces, esto todavía puede estar presente y no preocupa. Al final de los 7 ya sí que tendríamos que verlo, ¿vale? Pero digamos, de los 5 a los 6 años, esto todavía completamente normal que ocurra. En principio ya serían capaces de articular todos los fonemas, aunque todavía pueden presentar dificultad pues, en la generalización de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? En que usen correctamente la forma articular en todas las palabras que dicen. Por ejemplo, yo que sé, la R, pues a lo mejor puede ser que haya palabras en las que se les atasque un poquito la R y palabras en las que les suene fenomenal, ¿vale? Ujú. ¿Y cuándo es dificultad la R? Que esto siempre lo preguntan mucho. A los 6 años cumplidos, si no articulan la R en ninguna posición, ni la R suave ni la R fuerte, ya estaríamos hablando de dificultad, ¿vale? Pero hasta los 6 años, sobre todo la R fuerte, hasta los 6 años cumplidos, no podríamos hablar de dificultad porque se considera que está en tiempo para desarrollarla de manera natural. Ujú. En esta etapa también ya son capaces de comprender todo tipo de preguntas, incluidas el por qué y el para qué, que ya veíamos en la etapa de los 3 4 años que estas dos preguntas eran todavía las que se les atascaba un poquito. Bueno, pues en esta etapa ya son perfectamente capaces de comprender todas las preguntas que les hacemos. Otra cosa es que quieran contestarlas o no, pero entenderlas en principio las deberían de entender. Y empiezan a descubrir la ironía y el humor en el lenguaje. Y es muy típico en estas edades, pues que siempre caiga algún regalito de los típicos libros de chistes, porque les empiezan a hacer mucha gracia los chistes y ellos además quieren elaborar también chistes de cosecha propia y empiezan a contarte estos chistes eternos que no acaban nunca, que terminan de manera un poco como atropellada y que al final pues la carcajada está asegurada o bien por lo propio que dicen o bien por la carita que se les queda a ellos de aquí te ha gustado, aquí te ha gustado. Entonces, Descubriendo el bueno, mundo. sí, 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 en esta etapa es muy gracioso el hablar con ellos en modo irónico porque ya eso, ya lo empiezan a entender, empiezan a hacer las bromas, ¿no? Ya sabiendo pues que es una broma, ¿no? Que anteriormente a lo mejor podrían contar algún chascarrillo y nosotros nos reímos y ellos se quedaban así como, pues no sé lo que he dicho, pero ahora ya sí aparecen de manera intencionada esas bromas y también aparecen un poco las mentirijillas. Hay algunos que lo inician un poquito antes, pero lo normal es que empiezan a aparecer en esta etapa. A los 5 años es cuando empiezan a desarrollar ese en comunicación, digamos, alternativa a la verdad, ¿no? Ujú. Y esto es además algo muy, muy bueno que ocurra, que muchas familias también se preocupan, es que es muy mentiroso. A ver, relativicemos, si está todo el día diciendo mentiras o en un mundo imaginario, entonces no sería lo propio. Pero el que de vez en cuando nos cuenten alguna mentirijilla, y digo mentirijillas sabiendas, no una mentira grande que quiera decir que ocultan información porque a lo mejor temen la consecuencia de la acción, ¿no? Sino pues lo típico de ¿a quién se le ha caído el jarrón? Y "No, pues ha sido a no sé quién", y cuando han sido ellos, esas mentiras son completamente normales a esta edad y es bueno que ocurran. Cuando no ocurren también nos preocupamos, ¿vale? O sea que aquellas familias que estén con la cosa de, jo, ya me empieza a mentir, bueno, pues es bueno también que empiecen a mentir porque quiere decir
que ya empiezan a saber que lo que van a comunicar el otro no tiene por qué haberlo vivido, por lo tanto no tiene por qué conocerlo, ¿no? Esto se llama teoría de la mente y esto en papás que tienen hijos con dificultades de lenguaje severas o hijos con autismo, pues saben que en aquellos niños este lenguaje no ocurre, ¿no? Estas mentiras no aparecen, ¿vale? Ujú. Lo que no quita para educar en la asertividad, en decir las cosas como han sido, etcétera, pero bueno, Eso entendemos es. que el relato se puede mejorar, a lo mejor para que las consecuencias sean menos castigadas. Eso es. Por eso digo que hay que relativizar un poco que una cosa es una metrijilla una vez y otra cosa es que sea de continuo, pero que entendamos que esto a nivel de desarrollo cerebral, a nivel de desarrollo del lenguaje, aparece en esta etapa y es lo habitual que ocurra, ¿vale? Y ya sí que nos vamos a la gran puerta de la lectura y la escritura, porque aquí ya se abre el portón en todos los colegios y empiezan a meter la lectura, pues eso, de lleno a los niños. Terminan la etapa de infantil, en principio, leyendo y escribiendo, todos los niños. ¿Cuándo hemos visto que esto no ocurría? Pues en el tiempo de la pandemia, ¿vale? Los años de pandemia, pues aquellos niños que les tocó tercero infantil en periodo de que estábamos todos en casa, pues los niños no adquirieron bien la lectura y la escritura y bueno, pues ahora que ya están en la etapa de primaria, pues empiezan a ver las dificultades de no haberlo adquirido en el momento que el sistema educativo obliga, que no quiere decir que sea el momento que los niños estén preparados, ¿eh? Eso es el sistema educativo como lo tenemos aquí en España actualmente. Entonces, bueno, en esta etapa de los 6 años, que estábamos hablando de tercero infantil, ¿vale? 5 o 6 en función del niño, de cuándo cumple, ya aprenden todas las letras, cómo suenan, empiezan a trabajar de manera más fuerte la conciencia fonológica, que esto es algo que realmente se tendría que haber ido trabajando desde los 3 años, pero digamos que de manera más en profundidad se trabaja en la etapa de los 5 o 6 años, ¿vale? Que es la creación de rimas, el que aprendan a silabear, a contar el número de golpes que tiene una palabra, ¿vale? Que es esto del silabeo. Ujú. Eh, y toda esta conciencia fonológica que se ha debido de ir construyendo desde los 3 años hasta los 5 años, 6 años, es lo que nos permite que los niños aprendan a leer y a escribir si realmente esa conciencia fonológica la tienen bien adquirida. Ujú. Hay niños que visualmente, a través de simplemente la observación de la tele o de cuentos o de algo así, terminan sabiendo los grafemas, saben que ¿Mm? determinadas letras son las que corresponden con su nombre y empiezan desde ahí, incluso sin que haya intención de enseñarles a aprender. Pero Sí, efectivamente. De hecho, o sea, lo suyo sería que el sistema educativo nos permitiera estar atentos a las capacidades de cada niño de manera individual y poder facilitar aquellas herramientas educativas que necesitan para, bueno, pues si muestra interés en las letras, pues voy a proporcionarle letras para que aprenda a leer. Si muestra interés en los números, voy a proporcionarle números para que aprenda a sumar, restar y demás. Pero bueno, sabemos que a día de hoy, pues en la gran mayoría de centros educativos esto es complicado, básicamente porque tienen un número muy grande de niños dentro del aula para un solo maestro y entonces por mucho que el maestro o la maestra quieran abordarlo esto de manera un poco más individualizada, es completamente misión imposible. Entonces, que ujú. los maestros hacen una labor extraordinaria con el tiempo del que disponen y con las herramientas que tienen a su alcance, ¿no? Pero bueno, que sí que efectivamente hay niños que desde etapas más tempranas, a lo mejor desde los 4 años, incluso algunos antes, ya empiezan a tener interés por las letras y demás. Pero esto no quiere decir que todos los niños debieran aprender las letras, las vocales, que es como Ujú. se suele hacer últimamente, las vocales a los 3 años, eh, unas poquitas consonantes que normalmente son M, P, S y T a los 4 años y a los 5 años ya el resto del abecedario. Bueno, pues no. Lo normal es que un niño no esté preparado de manera, en condiciones, digo, y a nivel cerebral hasta los 6 7 años para iniciar la lectura y la escritura. Iniciar, no leer y escribir ya con soltura, que es lo que se les pide, ¿no? En tercer Claro. infantil. Entonces, bueno, pues eso sí que hay que propiciarles las herramientas y, pues, si vemos que efectivamente el niño o la niña muestran interés, pues
ponerle a su alcance libros, estar leyendo constantemente, fomentar la lectura, fomentar la escritura, la carta a Papá Noel, la carta a los Reyes Magos, pero pues bueno, que Justo tampoco hay que bueno ya meterle para ese estas acelerón porque no fechas. hace falta. Y además, mira, esto es algo que yo que he trabajado en colegio, porque aparte de ser logopeda, soy maestra, entonces he trabajado en cole también. Tuve unos cursos educativos en los que tuvimos un aluvión muy grande de llegadas de niños de Venezuela, ¿no? Bueno, pues cuando ya sabemos que el país lleva muchos años en mal estado, pero hace como 4 o 5 años recibimos un aluvión muy grande. Y recibimos niños que incluso no habían estado escolarizados, ¿no? Y iniciaban en tercero infantil sin haber pisado una escuela anteriormente. Y bueno, pues eran niños que estaban bien maduros, que habían estado bien estimulados en su entorno familiar y aprendieron a leer y escribir en 3 meses. Y no los hemos tenido machacados desde los 3 años y metiéndoles ahí las letras, no, sino simplemente antes tenían las herramientas necesarias, tenían esos prerequisitos del lenguaje que llamamos, que son eso, la conciencia fonológica, la conciencia silábica, todo esto lo tenían bien estructurado y entonces cuando llegó el momento en el que se tienen que poner a nivel del resto de los niños de etapa educativa de tercero infantil, en 3 meses aprendieron a leer y escribir sin ninguna dificultad y además muy motivados por la lectura y por la escritura. Ujú. Cosa que niños que estaban con nosotros en el colegio ya desde los 3 años, desde primero infantil, pues a lo mejor tenían una aversión a la lectura y la escritura por eso, por haber querido forzar ese aprendizaje desde etapas muy tempranas, ¿no? Y Sí. ahí yo lo vi más claro, vamos, Ujú. imposible. He tenido la experiencia cercana de una niña a la que se obligó a aprender a leer y a escribir antes de empezar la primaria y tuvo una aversión a lo largo de toda su etapa escolar obligatoria, o sea, odió el sistema. Sí, sí. Bueno, vamos a a la escritura o lo dejamos ya para la próxima semana, porque Ya, si quieres, la próxima semana vemos a ver qué cosas deberíamos hacer para propiciar y qué cosas debemos, pues eso, evitar en la medida posible para eso, para que estén bien motivados, que es lo que nos interesa es que vayan motivados al aprendizaje. Ya sabemos que en esta etapa es cuando iniciamos, ¿vale? Iniciamos a nivel de conciencia fonológica, iniciamos a nivel de enseñarles las letras, enseñarle cómo es la grafía, el trazo de las letras, ¿vale? Pero vamos, la próxima semana, si te parece, ahondamos un poquito más en este tema y vemos qué cosas podemos hacer para propiciar y que a nuestros hijos les guste, entren motivados a ese aprendizaje y qué cosas eso. debemos intentar evitar para, bueno, evitar estas situaciones de aversión y de... porque la lectura y la escritura les va a acompañar en toda la etapa educativa, tanto la obligatoria como si luego posteriormente quisieran ampliar, pues también. Ujú. Fenomenal. Pues quedamos así para la próxima semana. Se profundizará pues en cómo adquirir realmente esas herramientas con estímulo, con placer, con juego y ya nos contarás. Muchas gracias, Ana. Muchas Pues gracias a vosotros, una semana más, que esto es un placer estar aquí. igualmente contigo. Pues un abrazo y buena semana educativa. Igualmente.